nos comparte Elizabeth Kubler es esta frase: todas las teorías y toda la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. ¿Por qué quiero iniciar con esta frase? Porque, como les decía en algún momento, independiente del campo aplicado en que estemos, nos va a tocar acercarnos, o gente nos va a buscar que está viviendo pérdidas. Y Elizabeth Kubler-Ross planteaba que está muy bien formarnos, claro que sí debemos formarnos o fundamentarnos en el apoyo a personas, pero que no debemos tener la perspectiva de quién es la persona que está viviendo una pérdida. Y la persona que está viviendo una pérdida es ante todo un ser humano que necesita abrir su corazón, porque la característica de una persona que está viviendo una pérdida es tender a encerrarse. Entonces, uno de los retos que tenemos los psicólogos es ayudar a que las personas se permitan abrir su corazón. Piensen ustedes sobre todo en una persona que ha perdido su libertad y que probablemente a raíz de esa pérdida de su libertad se ha enconchado, se ha encerrado, no ha encontrado quien le ayude y prefiere guardarse cosas. La gran tarea nuestra es mostrarles que se está acercando un profesional, pero sobre todo un profesional con un grado de humanidad que le brinde a la persona ese contexto de contención y de apertura para que ella pueda compartir no solo esa pérdida que es la evidente, que es la pérdida de la libertad, sino todo el conjunto de pérdidas que vienen tras una pérdida de la libertad. Ah, Hay una frase que me parece muy valiosa, que es cómo se expresan las pérdidas, y esa frase tiene que ver con que las pérdidas se expresan sobre todo cuando la persona aprende a desarrollar las tareas del duelo, y dentro de las tareas del duelo aprende a expresar las emociones, los sentimientos derivados de cualquier pérdida. Y obviamente una de de las formas a través de las cuales las personas expían sus dolores, sus duelos es llorando. Y esta frase dice, llorar es purgar la pena. Me parece interesante porque aquí podríamos entender, llorar es purgar la pena, como llorar es purgar el dolor, pero fíjense que en muchas ocasiones también cuando hablamos de personas que han perdido la libertad, estamos diciendo que están pagando una pena. Y la pena hay que purgarla. ¿Qué es purgar la pena? Purgar la pena significa que yo vaya poniéndome de acuerdo conmigo mismo, con la sociedad, yo vaya reconciliándome con lo que hice o dejé de hacer y que yo vaya también haciendo unos pasos para que la sociedad, mi familia, los cercanos se reconcilien conmigo. Pero llorar es purgar la pena porque ayuda a deshidratar el miedo que hay. Cuando una persona está enfrentando una pérdida, obviamente se encuentra en una sensación, en una distancia, en un escenario de incertidumbre, como por ejemplo lo estamos viviendo todos a raíz de la pandemia, y necesitamos deshidratar el miedo, porque el miedo nos impide actuar, porque el miedo nos paraliza o porque el miedo nos hace en muchas ocasiones cometer más errores cuando agresivamente atacamos. Sudar la angustia que nos llena, llover tristeza para descubrir un nuevo significado de ser feliz. Y entonces aquí nos hacemos una pregunta. ¿Es posible que una persona que ha tenido una pérdida, como la pérdida de su libertad, pueda tener algún grado de felicidad en medio de ese escenario de incertidumbre, de peligro, de angustia, de pérdida, como es una prisión? Ojalá que quienes hacemos acompañamiento en duelo, particularmente en esos escenarios, si lo lográramos que las personas en medio de todo ese conjunto de pérdidas, si lograran abrir una pequeña brizna de sensación de que es posible recuperar algún grado de felicidad. Dentro de lo que yo he trabajado casi durante estos 30 años, una de las cosas que he planteado es que las personas que están viviendo una pérdida necesitan que quienes les acompañamos les ayudemos a hacer una especie de reanimación psicológica. Y la reanimación psicológica consistiría en acompañar a esa alma, a esa persona, a ese ser humano, a vivir la vida con lo que le queda. Y esto es muy importante. Cuando hablamos de reanimación psicológica, suelo explicarlo de la siguiente manera. Reanimación es una palabra que la debemos reconocer los psicólogos
cuando vamos como a la etimología de la palabra, y reanimación viene de reanimar y viene de la palabra ánima. ¿Y qué es un ánima? En los tiempos antiguos, si ustedes piensan en sus padres o abuelos, seguramente hablaban de las ánimas, que eran las almas. Ahí aparece alma. Y si nos vamos a la etimología de nuestra palabra psicología, también ahí aparece alma. ¿Qué es reanimar entonces? Es ayudar a que las personas que han perdido el alma por un suceso difícil, cruento, doloroso, adverso, puedan recuperar lo que implica su alma. ¿Y qué implica el alma en general? El alma implica tres cosas: implica voluntad, implica conocimientos, implica sensaciones, sentimientos. El alma es lo que nos contacta con otros seres humanos, dirían algunos filósofos. La persona que ha perdido su libertad pierde en gran manera su alma, porque tiene muchas cosas restringidas. Y es necesario que quien se acerque a acompañar a estas personas le acompañe, le suministre algunas sesiones de reanimación. Piensen ustedes en la reanimación de una persona que ha sufrido un ataque cardiorrespiratorio. Necesita unas maniobras que le vuelvan a la vida. Y no sé si ustedes lo han escuchado, pero una persona que ha perdido la libertad en muchas ocasiones dice, así por lo menos lo he escuchado yo, que es como un alma en pena. ¿Vale la pena hacer ese trabajo? Yo esperaría que ustedes conmigo coincidan en que sí. La reanimación psicológica, entonces, implica que una persona que está afrontando un evento traumático, en este caso el centro del evento traumático que nos reúne es la pérdida de la libertad, entonces está desanimada, es decir, sin ánima, sin aliento vital, y requiere que los acompañantes, que quienes estamos ahí, que quienes nos relacionamos con esa persona, le suministremos una especie de primeros auxilios emocionales y maniobras que le permitan decir, bueno, ya tuviste una pérdida, ahora toca revisar qué te quedó, y con eso que te quedó, cómo hacemos un proceso para recuperar el sentido de vida. Y esa recuperación del sentido de vida, como les decía antes, tiene que ver con la reconciliación con ellos mismos y la reconciliación con la sociedad. Si pensamos en la pérdida de la libertad y en todas las pérdidas adicionales que sufre una persona con la pérdida de la libertad, lo estábamos diciendo ahora, ¿qué pérdidas adicionales vive una persona que ha perdido la libertad y que ha terminado en prisión? Perdió la capacidad de moverse, obviamente, está restringida su capacidad de movimiento, perdió muchos grados de derechos, es decir, fíjense que cuando hablamos de personas que pierden la libertad, hay muchos derechos que pierden a raíz de haber sido privados de la libertad. Obviamente pierden la capacidad de relacionarse como antes con las personas importantes para ellos, con su familia. Solo esa relación está limitada a ciertos periodos de tiempo, pero por supuesto ha perdido muchas cosas. Hay una pérdida de su identidad, hay una pérdida de su valía. Hay una pérdida incluso de la propia esencia de lo que él considera que es la libertad y el valor de la libertad. Todo eso puede caber dentro de ese término que está ahí expuesto, que es adversidad. Y los estudios nos muestran que una persona enfrentada a una adversidad tiene más o menos tres posibilidades. Uno, vivir la adversidad como un evento disruptivo, es decir, algo que ocurre dramáticamente, que ocurre intempestivamente, frente a lo cual las personas podrían sufrir lo que denominamos estrés traumático. Siempre me parece importante poder aclarar ese término. Cuando hablamos de estrés traumático, es diferente al segundo término que está de trastorno de estrés traumático. Toda persona que viva un evento disruptivo, que viva un evento inesperado, que viva un evento momentáneo, estará enfrentado a un proceso de estrés traumático. Pero cuando ese estrés traumático no se puede lidiar con él, nos desborda, nos sobrepasa, las personas pasan a vivir a raíz de esos eventos negativos un trastorno de estrés postraumático que ya ustedes y yo lo reconocemos como una entidad que adquiere cierto grado de patología. Pero en lo que yo me quiero quedar es que posterior
a las investigaciones, investigaciones que datan más o menos, que iniciaron en 1997 con dos personajes que es Richard Calhoun y Tedeschi, empezaron a hablar de que es posible que las personas enfrentadas a cualquier adversidad hagan un evento de crecimiento postraumático. Y pues todos estos autores que les cito aquí nos han dicho que los individuos tienen la capacidad de afrontar, resistir e incluso aprender y crecer en las situaciones más adversas. Y digamos que eso es lo que nos hace acercarnos a una persona que está teniendo muchas pérdidas, pero que nosotros nos acercamos con el ánimo de volver a relacionarnos con ellas como personas y decirles, mire, esto que le está sucediendo a usted en efecto es una cosa difícil, no desconocemos lo que implica la pérdida de la libertad, más todo lo que conlleva, pero si usted hace un adecuado trabajo y ese adecuado trabajo implica un proceso de duelo, usted puede crecer como ser humano a partir de esta experiencia. A eso es que le vamos a apostar. Pero adicionalmente la psicología nos muestra que esa es una elección de las personas. ¿Por qué? Porque hay tres formas básicas en que las personas reaccionan frente a adversidades o frente a un tipo de pérdidas. En primer lugar, hay personas que se deslizan hacia abajo, es decir, que se echan en picada, que se encierran, que ya no quieren hacer nada. Seguramente dentro de toda la población con la que nosotros nos acerquemos vamos a encontrar personas así. Se encierran en sí mismas, ya no quieren saber nada de la vida, perdieron el sentido de la vida y quieren dejar el asunto así. Simplemente, si yo cometí un error, déjenme a mí aquí quietico, yo veré qué hago, yo estoy de nuevo purgando mi pena. Hay otras personas que aparentemente siguen como si nada. Pues bueno, hacen unos razonamientos muy lógicos, muy deductivos. Y bueno, si yo estoy aquí, yo estoy pagando por la sociedad o a la sociedad por un error que cometí, etcétera. Pero a mí déjenme quietico, esto lo trabajo yo, esto lo controlo yo no quiero tener contacto con nadie. Pero afortunadamente hay un tercer grupo de personas que deciden crecer o florecer. Y en este crecer o florecer es la invitación a experimentar un incremento en el funcionamiento. Lo que ha descubierto la teoría del crecimiento postraumático es que las personas enfrentadas a adversidades no necesariamente, y esto es lo más importante, no necesariamente quedan traumatizadas. Las personas que han vivido un evento difícil no necesariamente quedan traumatizadas, sino que tienen esa oportunidad de, si se dejan acompañar adecuadamente, crecer o florecer e incrementar su funcionamiento. En la psicología hace algún tiempo hemos introducido este término resignificar y esa es una invitación. Resignificar, ¿qué implica? Hay un evento positivo o negativo, usualmente negativo, y ese evento negativo, si yo lo sigo mirando como negativo, como angustiante, como que me impactó negativamente, yo simplemente me quedo en la victimización. Pero autores como Pau Pérez Sales, que es una persona, pienso que de las que más ha trabajado el estrés postraumático en España, en las Islas Canarias, nos ha enseñado que las personas pueden resignificar lo que les ocurre. Y resignificar lo que les ocurre es, estoy viviendo un evento a todas luces, nominalmente adverso, difícil, negativo, impactante para mí, pero yo puedo resignificarlo y resignificarlo es transformarlo de un evento que me podría haber destruido a empezar a mirar detalles a través de los cuales a partir de ese evento yo pueda cambiar y surgir a partir de la lucha, eso es crecimiento postraumático, que yo haga con el evento adverso para transformarme a mí mismo. Y entonces en esa resignificación, O Pérez plantea que las personas tienen que hacer primero un espacio para reconocer las emociones asociadas a lo que están perdiendo y de esas emociones mirar cómo ellos la pueden resignificar. Voy a ponerles ejemplos. ¿Qué implica el miedo? Cualquiera de nosotros diría que el miedo es una emoción negativa. ¿Qué implican los síntomas intrusivos? Y cualquiera de nosotros, viendo flashback, pesadillas, rumiaciones, también diríamos que son experiencias negativas. Pero todo esto que está a la izquierda es lo que quiere decir Popper Sales, que aunque sean de suyo o a primera vista miradas como un evento negativo, pueden ser resignificadas y entonces hacemos el ejercicio.
El miedo es una emoción que alguien podría leer como una emoción negativa, desarticulante, pero la resignificación puede ser convertir el miedo en una reacción de defensa que nos permita protegernos y entonces a partir del miedo yo empiezo a ser prudente. La resignificación entonces, fíjense, implica dar ese paso a través del cual unos eventos leídos a primera vista como molestos, como negativos, de los cuales debemos alejarnos, nosotros podríamos replantearlos para asimilarlos y a partir de esa reasimilación desplegar recursos sanos de afrontamiento que nos permitan a nosotros utilizarlos en un sentido constructivo, en un sentido de crecimiento. Entonces podríamos, esa es la propuesta, resignificar todas aquellas circunstancias como son la hiperactivación, el resentimiento, la tristeza, las reacciones impulsivas en situaciones que nos permitan a nosotros ver desde otra perspectiva lo que nos ocurrió y hacerlo una experiencia de crecimiento. ¿Cuál es el problema? Que los seres humanos no estamos entrenados para eso. Sobre todo, yo lo reitero, a este lado del mundo. Las personas que vivimos en el hemisferio occidental muy poco nos contactamos con las emociones. Las personas que vivimos en el hemisferio occidental hemos clasificado las emociones rotundamente en positivas y negativas y entonces lo máximo que nos permitimos a este lado del mundo es expresar nuestras emociones positivas. Hablamos de las alegrías, hablamos de los triunfos, hablamos de los logros. Pero se nos ha enseñado desde pequeños, insisto, vía crianza o vía sistema de educación, a alejarnos, a evadir todas aquellas cosas que consideramos como negativas. Esa es la historia de las personas que estamos a este lado del mundo. ¿Por qué? Porque en este lado del mundo la finitud, el sufrimiento y la muerte, pero también el fracaso y la pérdida no forman parte de nuestras ideas, no forman parte de aquello con lo cual nos relacionamos nosotros. Pongo un ejemplo que es de mi propia experiencia que pienso que ilumina, que describe bien esa circunstancia. Mm, algunos de ustedes que me conocen saben que, pues a raíz de que yo empecé a trabajar en duelo, en algún momento yo me hice un proyecto. Si yo trabajo en duelo, debería trabajar donde están las personas en duelo. ¿Y dónde están las personas en duelo? Pues en las funerarias. Entonces, en algún momento, más o menos en mi historia, estoy hablando del año 2003, yo me hice el propósito de poder abrirme espacio en las funerarias, que es donde están las personas en duelo, para hacer acompañamiento allí a las personas en duelo. Bueno, esa fue una lucha difícil. Las propias entidades funerarias en un principio no estaban abiertas a experiencias como esas, decían que eso no era parte de su misión, de su visión, etcétera. Pero las cosas afortunadamente fueron cambiando y por allá, del año 2008 para acá, las empresas funerarias fueron tímidamente abriéndose a que los psicólogos ingresáramos a hacer trabajos en las entidades funerarias. Y exactamente en el año 2013 yo tuve la oportunidad de que una entidad funeraria abriera por fin el espacio para que fundáramos dentro de esa institución funeraria una unidad de apoyo en duelo. Cuando se empezó a promocionar dentro de los usuarios de los servicios funerarios que había una unidad de duelo, es decir, que había un psicólogo en la funeraria, el psicólogo empezó a recibir muchas consultas. Y una de las consultas inevitable era, la gente me llamaba y me decía, bueno, lo que queremos comentarles es que en nuestra familia hay niños pequeños y queríamos preguntarle si usted considera pertinente que llevemos a los niños a la funeraria, que los hagamos partícipes de todas las exequias. Eso ya dejaba de entrever varias cosas relacionadas con esta afirmación de Pocky Herrero, que es nosotros los adultos tratamos de proteger a los niños de todo aquello que sea relacionado con la muerte y de todo aquello que esté relacionado con el sufrimiento. Yo mismo, imagino que algunos de ustedes también, he tenido incluso esas consultas. Yo he tenido casos en los cuales he tenido que atender a personas en las cuales un ser querido fue privado de la libertad y cuando hay niños pequeños, ¿cuál es la opción que ellos tienen? Y en general, si no consultan, pues la opción que ellos tienen es no enteremos a los niños de lo que está pasando con su ser querido, que usualmente, pues por lo menos en los casos en los que yo me he acercado, ha sido el padre.
¿Por qué? Porque los adultos tendemos a proteger a los niños del sufrimiento. Tal vez muchos de nosotros, si fuimos criados en familias que pudiéramos decir normales, nuestros padres también obraron de la misma manera, trataron de protegernos a nosotros del sufrimiento, es decir, nos escondieron que habían cosas en la familia que eran dolorosas. Y entonces eso ha hecho que nosotros no estemos familiarizados con la finitud, con el sufrimiento como parte de nuestra vida. Nosotros sabemos que ocurren cosas malas, sabemos que ocurren cosas dolorosas, pero siempre pensamos que eso le pasa a los demás. Y solamente nos abrimos a ellas cuando nos ocurre a alguno de nosotros o cuando le ocurre a un ser querido. Es más o menos algo similar lo que está pasando con la pandemia. Todos, ustedes y yo, y en general la gente de nuestro país, lo vemos todos los días en noticias, que hay mucha gente que actúa como si el coronavirus no existiera. Solamente empezarán a atender y a ver la gravedad del asunto cuando alguien cercano lo esté viviendo. Mientras tanto, mientras ellos no lo estén viviendo, las personas actuarán como si nada. Entonces, ese es el pequeño problema que nosotros enfrentamos. Cuando hay una persona enfrentada a una circunstancia adversa, algunos simplemente tratan de pasar la página, de mirar para otro lado y de seguir por su vida como si nada, y no. Un duelo es un llamado a las personas, a las familias, a que hagamos un alto, replanteemos la forma en que estamos viendo la vida y replanteemos la forma de conducirnos frente a la vida. Y entonces, por eso yo hablo de que si usamos los eventos dolorosos como las pérdidas, como un elemento a través del cual nosotros podamos crecer, seremos capaces entonces de transformar el sufrimiento en propósito. Y cuando hablo de transformar el sufrimiento en propósito, es que tenemos que reconocer que en general, ustedes y yo, los seres humanos, insisto, sobre todo a este lado del mundo, no transformamos el sufrimiento en propósito. Muchos de nosotros, la historia de nuestro país, es que hemos experimentado sufrimientos en la vida y en qué los hemos transformado en nuestro país, en eventos de rabia, de venganza, de resentimiento. Pensemos en la historia de nuestro país, pensemos en la historia de alguien que pueda estar privado de la libertad y todo lo que se ha dedicado, incluso hay algunas películas famosas sobre eso, a usar su tiempo allá privado de la libertad, es a urdir, a rumiar sobre cómo se va a vengar de aquellas personas que lo pusieron allá. Pero reitero, hacer un buen proceso de duelo implica llevar a las personas a que decidan transformarse, a que decidan cambiar. Si nosotros lo lográramos, yo suelo decir, si se trabajara en, en las instituciones carcelarias un buen proceso de duelo respecto a lo que están viviendo ahí, se pondría en dirección a los privados de la libertad en esa que es la función básica con la cual se hicieron las prisiones. ¿Para qué se hicieron las prisiones? ¿Simplemente para privar de la libertad y alejar a los sujetos peligrosos? No. Ustedes y yo estaremos de acuerdo en que usualmente la función con la cual se hicieron las prisiones fue rehabilitar. Pero ¿cuántas de nuestras prisiones cumplen ese propósito? Creo que muy pocas o casi que ninguna o ninguna. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando ese evento difícil que están pasando las personas ahí. Obviamente, la mayoría de ellas asumiendo una consecuencia de algo que hicieron, dejaron de hacer. Si no les ayudamos a transformar esa experiencia en un propósito, pues saldrán como si nada. Cuando pensamos en una persona que está experimentando la privación de la libertad, tenemos que pensar en que es algo que le está ocurriendo. Como a cualquiera de nosotros, la vida hace que nos ocurren cosas, nos pasan cosas. Y esas cosas nos marcan la historia de vida. Piensen ustedes, una persona que ha sido privada de la libertad quedó marcada para siempre, sus antecedentes, etcétera. Suceden cosas que nos marcan la vida. Y esas marcas en muchas ocasiones son vividas como ¿qué?
vergonzosas, es decir, en efecto, cosas de las cuales nadie se enorgullecerá. Pero el problema es que esas marcas no sean asumidas y no sean afrontadas. Miren esas dos palabras. Cuando hablo de asumidas es la forma de hacer un proceso de duelo, es que yo reconozca el impacto de la pérdida en mi vida, pero también que reconozca lo que yo estoy viviendo, lo estoy viviendo por accidente o lo estoy viviendo como consecuencia de algo que yo hice o dejé de hacer. Para hacer un adecuado proceso de duelo, yo tengo que reconocer y usar esa palabra responsabilidad. Lo que yo hago o dejo de hacer tiene unas consecuencias. Pero en general, reitero, la tendencia nuestra es a no asumir las cosas, a negarlas. Y mientras no asumamos las cosas, será muy difícil pensar en un cambio. Pero además de asumirlas, tenemos que afrontarlas. Y afrontar es no negar, es recibir el pleno impacto de la responsabilidad, asumirlo, pero ojo a esto, a partir de asumirlo, decidir cambiar y transformar. Eso implica llevar a las personas a que esas marcas de las cuales usualmente callaríamos, piense usted de nuevo en las personas que han sido privadas de la libertad y en sus familias, piensen cuánto las familias se permiten hablar de que un ser querido está privado de la libertad. Se habla de ello en susurros, en silencios, en voz baja. Pero sucede, reitero, que para hacer un proceso de duelo necesitamos hablar, necesitamos poner en palabras cómo nos está impactando esto y la manera como nosotros estamos intentando asumir, adaptarnos a esa circunstancia. El sufrimiento por las marcas implica que nosotros nos hagamos eh, a pensamientos y que nosotros mismos nos aislemos. No te querrán, ya no eres valioso, confórmate con ser uno más. Pero de nuevo, apostarle a que una persona privada de la libertad pueda cambiar, y espero que ustedes como colegas psicólogos crean que sí es posible realizar algunos cambios en la persona que los lleve a replantear su vida, a replantear sus relaciones, implica trabajar en esto. Sí, en efecto, a veces yo soy odiado incluso por mi misma familia, porque cuando una persona es privada de su libertad, no es una desgracia para ella sola, sino para su familia. Y pienso, entonces ya no me querrán, ya no se acercan a mí, yo soy la vergüenza de la familia, no soy valioso, tengo que conformarme con ser uno más. Esa es una posibilidad que nos cierra espacios. No sé cuántos de ustedes, mirando esta diapositiva, reconocen esa fotografía que coloqué ahí. Esa fotografía corresponde a una película que hizo Itu, un hito enorme en el cine, y que hablaba de una persona que sufría una condición y que de repente a raíz de esa condición hacía cosas al parecer sin sentido. Y en esta película parte de esa fotografía es que un día este hombre, no sé si ustedes recuerdan, decide salir a correr como sin razón aparente. Decides salir a correr y corre y corre y corre, y pues a raíz de correr, los medios de comunicación empiezan a fijarse en ese tipo que corre y corre y recorre el país, y de hecho incluso algunas personas deciden salir corriendo detrás de él como para seguir su rumbo. ¿Y a qué corresponde exactamente esta fotografía? A que en algún momento esta persona se cansa y decide ya no seguir corriendo, porque así como inició a correr sin un propósito, sin un sentido, terminó de correr porque no tenía ningún propósito, ningún sentido, y decide volverse para su casa. Y cuando decide volverse para su casa, todas esas personas que le venían siguiendo se quedan aterradas y dicen, bueno, ¿y ahora nosotros qué vamos a hacer? Y pues no tuvieron que hacer otra cosa que ellos también devolverse para su casa. ¿Por qué traigo esta fotografía acá? Por una cosa muy importante, y es que cuando nosotros estamos experimentando situaciones críticas,
situaciones vitales, situaciones adversas, esas propias situaciones críticas pueden ser el elemento que nos ayude a nosotros a reconstruirnos, como decía Bob Pérez, a resignificarnos, pero para resignificarnos tenemos que reconstruir un proyecto de vida. Cualquier adversidad, si la asumimos como es una oportunidad para replantear nuestros proyectos de vida. Pensemos nosotros en las personas privadas de su libertad. ¿Cuántas de ellas están empeñadas en reconstruir un proyecto de vida? ¿O cuántas de ellas simplemente están ahí, pasando los días, viendo a ver qué hacen, como si nada, sin replantearse la vida? Pues una de las funciones que yo invitaría a que ustedes las consideren es que si yo estoy en un escenario como esos, uno de los propósitos de la psicología sería ayudar a que las personas privadas de la libertad se replanteen su proyecto de vida a partir de lo que les pasó, es decir, que usen esas marcas, no como marcas vergonzantes, sino como marcas que en efecto les permitan hacer un cambio trascendental en el rumbo de la vida. Y por eso yo hablo de sanadores heridos. En duelo hablamos de sanadores heridos porque todos los que acompañamos duelos, de alguna manera, no hemos acabado de sanar los duelos propios. ¿A qué me refiero? Voy a referirme a una postura de la Organización Mundial de la Salud. Imagínense que dentro de este recorrido que yo he hecho de acompañar duelos, obviamente en algún momento tuve que parar acompañando cuidados paliativos, es decir, personas que fueron diagnosticadas con una enfermedad crónica o terminal. Y la Organización Mundial de la Salud plantea para quienes acompañan enfermos terminales, que ahora llamamos personas en proceso o transición al final de su vida, se les dice a los médicos de cuidados paliativos, la OMS, si usted va a acompañar a una persona que está en el transcurso final de su vida, usted una de las cosas que tiene que hacer es revisarse si usted ha elaborado o no sus duelos. Y pues probablemente la mayoría de nosotros tengamos duelos a los que no les hemos hecho el adecuado proceso para sanarnos. Por eso decimos que en general muchos de los psicólogos somos sanadores heridos. Ayudamos a otros, pero llevamos nuestras propias cargas. ¿Qué implica el trabajo de un sanador herido? Que en primer lugar nosotros hallemos nuestro lugar en la vida. Si usted está haciendo, colega, lo que está haciendo, ¿eso es parte de su proyecto de vida o es porque le tocó? Ojalá usted termine haciendo lo que está haciendo porque eso lo hace parte de su proyecto de vida. En segundo lugar, porque uno encuentra alivio al consolar. ¿Por qué yo llevo ya casi 30 años trabajando con personas en duelo? Porque un día yo hallé que para mí era muy significativo sentir que era útil a otras personas, al ayudarles a aliviar ese grado de sufrimiento que era inenarrable en los primeros momentos de la vida. Pero otro elemento de los sanadores heridos es que ayudamos a que las personas aprendan a ver la vida con otros ojos. Cuando una persona está afrontando una pérdida significativa, es cuando uno más puede ver lo que los psicólogos decimos de ese fenómeno de ver o de tener una visión de túnel. Recién yo estoy experimentando una pérdida, no importa cuál sea, me parece que esa pérdida está destruyendo todos mis planes y que de aquí para allá no hay nada que esperar. Los psicólogos tenemos que enseñarle a las personas, tenemos que acompañar a las personas a ver otras perspectivas, a ver cosas que ellos no ven en medio de su tragedia, es decir, a ver la vida con otros ojos. Y por supuesto, un trabajo enorme que hacemos los psicólogos es ayudar a las personas a contactarse con lo que son. Y cuando hablo de contactarse con lo que son, es en este sentido, tenemos que aprender a separar lo que las personas son de lo que las personas hacen. Ahorita, antes de iniciar la conversación con todos ustedes, conversábamos con Carlos acerca, de nuevo, de lo que significa, de lo vergonzante que es estar en prisión. Decíamos que se habla en voz baja. ¿Y por qué están las personas en prisión? No necesariamente por lo que son, probablemente por cosas que hicieron que no es lo mismo. Obvio, cuando yo hago algo
una de las cosas del afrontamiento y de la responsabilidad es que yo reconozca lo que hice, pero también, y un proceso importante es que las personas se separen o separen lo que hicieron de lo que son. Si son capaces y si nosotros como acompañantes les ayudamos a separar esas dos cosas, eso implicará un proceso de rehabilitación, que la persona haga a un lado lo que es de lo que hace. Yo hice cosas, como lo dicen ellos mismos, de las cuales no me enorgullezco, pero no voy a dejar que eso marque mi identidad, porque yo puedo ser o luchar por ser otra persona. En cierto sentido, podríamos darles el, digamos, la nominación de sobrevivientes. Están en un lugar, podrían no estarlo. Muchas personas están ahí como sobrevivientes, a otros simplemente murieron, fueron asesinados, producto de lo que estaban haciendo, están ahí. Y estar ahí significa tener posibilidades. En segundo lugar, ayudarles a replantear lo que significan las marcas. Las marcas, que son las cosas difíciles que yo he afrontado en la vida y que ya no se separan de mí, yo puedo hacerlas o marcas vergonzantes o marcas a partir de las cuales yo me reconstruya, me resignifique, me replantee. En tercer lugar, tengo que abrazar el pasado y aceptarlo. Es decir, la lucha no es borrar el pasado, la lucha no es olvidar el pasado, sino acogerlo. Somos lo que somos con lo que hemos hecho o a partir de lo que hemos hecho o dejado de hacer. Y así no sea muy grato, tenemos que abrazar nuestro pasado, porque si no lo abrazamos, no lo examinamos, no lo acogemos, no vamos a cambiar. En duelo, abrazar el pasado implica reconocer que hay cosas que yo ya no puedo cambiar, pero un poco al estilo de Viktor Frankl, frente a lo que yo no puedo cambiar, inicio un proceso de cambio personal. Acepto eso como inmodificable y empiezo yo a hacer cosas para adaptarme, y ojalá no solo para adaptarme, sino para crecer a partir de lo que yo hice o dejé de hacer. Eso implica entonces amar las heridas sin enamorarme de lo que las ocasionó, es decir, me quedará una cicatriz de por vida, no podré borrarla, pero no voy a permitir que esa cicatriz me identifique negativamente, es decir, me haga estar continuamente en el dolor. Entonces, ¿cuál es la invitación cuando acompañamos un proceso de duelo? A que acompañemos a las personas a redescubrir el propósito de su vida. ¿Cuándo se redescubre el propósito de la vida? Cuando yo hago un alto en la vida y decido hacer un giro respecto de cómo venía trayendo mi vida. Y el duelo, en ese sentido, empieza a sanarse a través de las lágrimas, es decir, las lágrimas son la más evidente expresión de que algo me dolió, pero ojo a esto, de que hay algo de lo cual yo me arrepiento. Y esa palabra es clave. Cuando yo he cometido un error en mi vida, tengo que pasar del remordimiento al arrepentimiento, porque el remordimiento es destructivo. El remordimiento me ayuda a quedarme en el resentimiento, en la rabia. Pero ojo a esto, el arrepentimiento me ayuda a replantearme, a cambiar de rumbo. Y a veces las lágrimas me permiten a mí contactarme con la parte negativa mía y transformarla. Redescubrir el propósito implica que reciclemos el sufrimiento. ¿Por qué traje esa palabra al duelo? Pues por una razón. Cuando hablamos de reciclar, estamos hablando de que algo originalmente tenía una función y después de que cumplió su función, ahora yo la uso de otra manera. Tal vez la privación de la libertad tiene una función, pero yo puedo reciclar esa función y transformarme. Yo puedo reciclar esa función y resignificarme, replantearme. Entender entonces las marcas no como destructivas, sino como una evidencia de vida. Todavía estoy aquí, tengo posibilidades, tengo opciones y voy a hacer uso de ellas.
En algún momento, uno de los libros que escribí se llama así, La estrategia de la ostra. Y en la estrategia de la ostra yo planteo, invito a las personas que han tenido eventos adversos a que le den un nuevo significado y un nuevo propósito a eso que les ocurrió, a eso que les hirió. ¿De dónde sale? Les voy a explicar brevemente esto de la estrategia de la ostra, porque muchos de ustedes no entenderán de qué habla este tipo. La estrategia de la ostra es simplemente una metáfora de cómo podemos replantear nuestra vida. Las ostras, así se describe, son aquellos animales frágiles, vulnerables, que están dentro de una concha y están usualmente no en lo superficial, sino en lo profundo del mar. Dentro de esa concha está la ostra y la concha de cuando en cuando se abre para que la ostra pueda extraer del agua del mar que entra oxígeno y alimento. Pero en muchas ocasiones, a raíz de que el mar está turbulento, cuando la concha se abre, no solo entra el agua a través de la cual la ostra podrá extraer alimento y oxígeno, sino que entran granos de arena con el movimiento del mar. Y esos granos de arena se incrustan en el cuerpo de la ostra, causándole un enorme dolor. Pero lo que se ha descrito es tremendamente maravilloso y para mí muy iluminador. Por eso hablo de la estrategia de la ostra. ¿Qué hace la ostra cuando ingresa un grano de arena en su cuerpo del cual ya no se puede deshacer? No puede volverse violenta. La descripción es significativa. La ostra empieza a producir un líquido que se conoce como nácar y empieza con ese líquido a recubrir una capa y otra capa de nácar, ese grano de arena. Y el proceso, así lo han descrito quienes lo han estudiado, ese proceso puede durar entre 6 meses y 4 años. Finalizados esos 6 meses o esos 4 años de capas de nácar, lo que era un grano de arena que causó un sufrimiento, que hizo doler, la ostra lo convierte en una perla. Pienso que esa es una buena metáfora para todos los seres humanos. A ustedes y a mí nos han pasado cosas, nos están pasando cosas y nos van a pasar cosas. Nosotros tenemos la oportunidad de reaccionar como las ostras, de no insensibilizarnos, sino acoger eso que vivimos, ya lo vivimos, no podemos quitárnoslo de la vida, de la historia, pero podemos rehacerlo como algo que nos ayude a sacar algo valioso y significativo. Y eso es lo que yo he llamado reanimación psicológica. ¿A qué me refiero con reanimación psicológica? Se lo regalo aquí y en la próxima diapositiva con esta especie de acróstico. ¿Qué es reanimación psicológica? Reorientar la expresión emocional. ¿Por qué reorientar la expresión emocional? Porque cuando uno vive una adversidad, cuando uno vive una tragedia, la pérdida de la libertad lo es, simplemente en muchas ocasiones yo reniego, insisto, yo lleno mi corazón de rabia, de resentimiento, no. Nosotros tenemos que ayudar a que las personas reorienten la expresión emocional, la canalicen hacia algo que sea constructivo. Tenemos que ayudar en la reanimación a estabilizar a la persona, a mostrarle empatía, mostrar que no todas las personas están juzgando o acusando, sino que nosotros nos acercamos porque queremos ser útiles. Acogemos y validamos a la persona en duelo, le hacemos sentir que no está absolutamente sola, neutralizamos los comportamientos desadaptativos, los tiene cualquier persona enfrentada a alguna adversidad, incluso en muchas ocasiones estos comportamientos implican autolesiones. Nos implicamos con el sufriente, es decir, le mostramos que tenemos un genuino interés en acompañarle en rehacer su vida. Ayudamos a que él entienda que los procesos de duelo no se curan con el tiempo, no basta esperar que el tiempo todo lo cure, sino que hacemos e implicamos a las personas en acciones de cambio. Le ayudamos a abrirse y contactarse con la experiencia que está viviendo, a reconocerla, a vivirla, a experimentarla. Le ayudamos a contener y catalizar esas emociones que bullen. Inoculamos o acompañamos en que la persona engendre esperanza. Después de esto puede quedar algo.
le ayudamos a optimizar los recursos y por supuesto le ayudamos a normalizar sus respuestas. Esa sería la parte de reanimación. Pero cuando hablamos de reanimación psicológica, también planteo esto. ¿Qué sería la parte psicológica? Que le ayudemos a procesar y potencializar esos recursos que la persona tiene. La palabra que ustedes han oído mucho durante este tiempo, la palabra resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Descubrir que todos los seres humanos tenemos recursos en muchas ocasiones insospechados para hacerle frente a las cosas difíciles de la vida. Sacamos a las personas de la inercia, el no querer hacer nada, instigamos a la acción, buscamos que las personas creen nuevos lazos, ojalá lazos significativos con, lo, con quienes les quedan. Reorientamos a la persona hacia la vida y hacia los vivos. Así sea una sola persona. Recuerden que cuando hablamos de resiliencia, usualmente también hablamos de ser tutores de resiliencia. ¿Y cuántos tutores de resiliencia necesita una persona para transformar su vida? Uno solo. Y ustedes y yo, como psicólogos, podemos ser tutores de resiliencia de muchas personas. Ayudamos a que las personas construyan un legado a partir de las lecciones aprendidas. Reitero. Pero tener una lección aprendida implica que yo hago un alto y revise qué fue lo que hice bien, qué no hice tan bien, y todo eso lo reconduzca, lo canalice hacia algo que me construya. Organizo tributos, recordatorios en el caso, sobre todo si hemos perdido seres queridos, generamos memoria, integramos a las personas en nuevos entornos, les ayudamos a cerrar heridas y conectarse de nuevo con la vida y con los vivos. Y obviamente esa reanimación implica ampliar la visión, el panorama en una actitud de afrontamiento. Reitero, no es algo que vamos a esconder, no es algo que vamos a ocultar, es algo que vamos a afrontar. Solamente se afrontan las cosas cuando miramos al dolor, a lo difícil de frente. Es decir, todo esto implica, como les decía antes, las nuevas teorías del duelo nos invitan entonces a cumplir unas tareas, más que lo que planteaba la propia Elizabeth Kubler-Ross que les cité al inicio, de que en el duelo las personas cursan unas etapas, 5 etapas, etcétera. La teoría más reciente y las investigaciones que hacemos en duelo nos muestran que no basta con cursar unas etapas, que las personas que están teniendo una pérdida lo que tienen que hacer es darse al trabajo de cumplir unas tareas que implican que las personas procesen las emociones asociadas a lo que perdieron. En segundo lugar, que las personas se permitan afrontar lo cambiable y lo incambiable respecto de la circunstancia que están viviendo, que las personas se ubiquen en nuevos espacios, ya no serán las mismas, que levanten inventarios de aprendizaje y que por supuesto orienten su energía emocional en reconstruirse. De nuevo, Elizabeth Kubler-Ross, cuando hemos realizado la tarea que hemos venido a hacer en la tierra, se nos permite abandonar nuestro cuerpo que aprisiona nuestra alma, al igual que el capullo de seda encierra a la futura mariposa. Llegado el momento, podemos marcharnos y vernos libres de dolor, de los temores y preocupaciones, libres como una bellísima mariposa, y regresamos a nuestro hogar, a Dios. Por supuesto, aquí Elizabeth Kubler está hablando del escenario en que ella trabajaba, que era con personas con enfermedades terminales y por supuesto ustedes reconocerán que está hablando aquí de la muerte, pero yo quisiera decirles que cuando hablamos en duelo, como lo dije al principio, trascendemos el fenómeno de la muerte. Cuando hablamos de duelo hablamos de todo todos los procesos que tenemos que hacer las personas frente a cualquier tipo de pérdida. Y reitero, cualquier tipo de pérdida, incluida la pérdida de la libertad, nosotros podemos redireccionar para que esa persona inicie ese proceso de transformación crisálida a través de la cual esa persona entra arrastrándose a raíz de los errores cometidos y se transforma para volar. Por eso hablo de experiencia crisálida. Aquí les comparto unas frases pues, de un icono del inicio de la psicología que es el mismo maestro Freud. Y lo que señala Freud aquí es que Freud en algún momento
habiendo hablado del duelo, les invito a leer, los que no han leído esa parte muy valiosa de Freud, que se llama Duelo y Melancolía. Es un escrito corto pero valioso. Freud plantea que las personas cierran su duelo cuando se desvinculan de aquello que vivieron. Pero en estas frases, que son entresacadas de unas cartas escritas por el mismo Freud, miren lo que él dice. La pérdida me ha afectado de una manera distinta. Algo ha muerto en mí. Así a las veces de todos mis hijos y de todos mis nietos. ¿Quién era ese algo? Pues un nieto que perdió Freud. Y miren cómo él lo expresa. Al irse ese nieto, al morir ese nieto, algo ha muerto en mí. Pues les quiero decir, y por eso coloco esta frase ahí, que el proceso de duelo implica que nosotros dejemos que algo muera en nosotros. Tal vez tenemos que dejar que mueran creencias, convicciones, formas de pensar, formas de ser. Y eso, el dejar que eso muera en nosotros, implica rehacernos, reconsiderarnos, replantearnos como personas, para decir esto que tenemos aquí enfrente. No podemos elegir lo que nos sucede, pero sí podemos elegir qué actitud asumir ante lo que nos sucede. En escenarios como las prisiones, hay personas que o no pudieron o decidieron no elegir. Lo cierto es que ya están afrontando algo que no pueden cambiar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si quieren salir adelante, tienen que asumir una actitud que los lleve a dejar de ser los que eran y a transformarse en nuevas personas. Que entiendan que ante lo inevitable, ante lo que no se puede cambiar, uno se puede cambiar a uno mismo. Y esa es la principal meta y el principal reto de nosotros como acompañantes en esos escenarios. Lograr que las personas opten, decidan, elijan hacer procesos de transformación. Es decir, con esto ya voy cerrando, invitar a que las personas reorienten el sentido de su vida a partir de una nueva visión de ellos mismos, de que tomen nuevas determinaciones. Y las determinaciones son más que decisiones, las decisiones están ligadas usualmente a eventos emocionales, las determinaciones no, las determinaciones son férreas, son firmes. Que las personas, por supuesto, asuman la responsabilidad. Nadie va a cambiar si no asume la responsabilidad de lo que hizo o dejó de hacer. Llevar a que las personas asuman la responsabilidad implica un paso enorme en esa reorientación del sentido y por supuesto que las personas asumen compromisos de cambio como homenaje. ¿Homenaje a quiénes? Todos nos debemos a alguien, a algo. A veces, en muchas ocasiones, lo que nos jalona a cambiar son las personas queridas. Son las personas a quienes de repente con lo que hicimos o dejamos de hacer, nosotros también causamos un daño. Francisco Luis Bernardes decía este verso que es muy diciente, que es muy iluminador, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Decíamos al inicio que una persona privada de la libertad no solo está afrontando la pérdida de su libertad, sino que probablemente va a afrontar otras pérdidas. Probablemente ha sido también mi experiencia cercana. Mueren seres queridos, valiosos para él, y él no puede hacer nada, no puede participar, no puede involucrarse en los rituales de despedida de los seres queridos. ¿Qué tendría que hacer esa persona? Entender que no tiene que dolerse, que no tiene que darse duro, sino que lo que tiene es que asumir una responsabilidad. Esto que yo estoy haciendo es parte de lo que me corresponde a mí asumir, pero de nuevo, frente a esto yo tengo la posibilidad de cambiar, de no abrazarme a la pena, sino de abrazarme a la vida. Termino con esta imagen. No sé cuántos de ustedes reconozcan esta imagen. Esta es una imagen de un trabajo, de un ejercicio que se hace sobre todo al oriente. Esta práctica sobre todo se realiza en Japón y se conoce como Kitsugi.
¿A qué se refiere esa práctica? Tienen unas porcelanas supremamente valiosas que cuidan como tesoros, porque de hecho muchas de ellas son antiguas, pero a veces ocurre que esas porcelanas se golpean, se caen, se rompen. ¿Y qué han hecho los japoneses? No se deshacen de la porcelana, sino que han hecho esta práctica a través de la cual ellos recogen los pedazos y pegan los pedazos con plata u oro, como en este caso. Y esta vasija estuvo rota una vez, fue reconstruida, pero el hecho de que haya sido pegada con oro la hace todavía más valiosa. Miren, queridos colegas, la invitación es a que nosotros como psicólogos, cada vez que nos retiremos del lado de una persona a quien acompañamos, permitamos que esa persona adquiera más valía, más capacidad, que pueda seguir adelante en su vida. Quiero cerrar con esta historia, ahora sí quiero cerrar, que es una fábula de un puercoespín, de cómo sobrevivir en la cuarentena. Durante la edad de hielo, muchos animales murieron a causa del frío. Los puercoespín, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. De esa manera se abrigarían y protegerían entre sí, pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más cercanos, los que justo ofrecían mejor calor. Por lo tanto, ¿qué hicieron los puercoespines? Para no sentirse en incomodidad y para no herirse los unos a los otros, decidieron alejarse, pero pues eso trajo una consecuencia, empezaron a morir congelados. Así que tuvieron que hacer una elección. O aceptaban las espinas de sus compañeros o desaparecían de la tierra. Con sabiduría decidieron volver a estar juntos, ser más cuidadosos, juntarse con más cuidado y aprender a convivir con las pequeñas heridas que la relación con una persona cercana puede ocasionar, ya que lo más importante es el calor. Y de esa forma pudieron sobrevivir. ¿Qué quiero hacerles o invitarles a reflexionar con esta historia? Nadie tiene relaciones perfectas. No hay familias perfectas, no hay relaciones perfectas. Siempre nosotros viviremos relaciones imperfectas porque alguien hace o deja de hacer algo que es molesto, algo que nos agrada, o nosotros lo hacemos para ellos. Pero eso no debería hacernos separar, hacernos alejar de la gente. Miren que una de las maneras a través de las cuales nosotros podemos incidir en la recuperación de una persona que está enfrentada a la pérdida de la libertad es que ella reconozca lo que le queda y que decida activa y proactivamente avanzar en el propósito de recuperar y de vivir gracias a aquello que le queda. Bueno, dejo hasta ahí, pues agradezco a todos ustedes haberme acompañado en este tiempo de reflexión y pues nada, me encantaría mucho poder entonces abordar las inquietudes que les haya generado esta presentación. Muchas gracias. Muy bien, doctor Pablo Daniel Acero. Por mi parte, encantado con su presentación. Me ha agradado bastante, digamos, su forma metafórica de ilustrarnos frente al duelo. Es bastante llamativo. Yo sé que puede ser un compartir generalizado. Ya siguiendo con el orden del webinar, daremos espacio a las preguntas y aquí ya algunos han registrado las de ellos. Una primera hace referencia a cómo debería ser el perfil de los psicólogos para trabajar en diseños o en proyectos de duelo en Colombia. De nuevo acudiría a lo planteado en 2002 por la Organización Mundial de la Salud, que no está lejos de las condiciones que nos llevan a nosotros a ser psicólogos. Ojo a esto. Una ilusión de los que somos psicólogos y de los que enseñamos psicología, yo llevo 20 años como docente, es que la elección de una profesión como la psicología sea como lo dice el artículo 26 de la Constitución, libre. Pero muchos de nosotros tenemos que reconocer que tal vez paramos en la psicología porque hemos tenido, como decía en la presentación, heridas y hemos querido
querido sanarlas a través de escoger la psicología. Ojalá la estemos sanando, en efecto, la estemos afrontando. Y entonces, ¿por qué hablo en ese sentido? Porque decimos que la psicología, para nosotros ser buenos psicólogos, la psicología no debe ser teoría. Para nosotros ser buenos psicólogos, la psicología debe pasar por nosotros. Entonces, ahora me devuelvo a la pregunta, ¿qué nos haría competentes adecuadamente para acompañar procesos de duelo? Que nosotros nos demos a la tarea de reconocer nuestros propios duelos y de trabajarlos y de elaborarlos. Obviamente, sin la pretensión de que un día los vamos a cerrar por completo, porque nunca será así, pero por eso decía en la presentación que muchos de nosotros seremos sanadores heridos, pero solamente es sanador herido aquel que ha mirado sus propias heridas, es decir, que ha aprendido de lo que le ha sucedido. Los psicólogos no somos ajenos a que a nosotros nos pasen cosas, nos ocurran cosas que nos afectan. ¿Qué tenemos que hacer con esas cosas? No negarlas, mirarlas de frente, acogerlas, como decíamos en la presentación, trabajarlas, elaborarlas, resignificarlas, y una vez las hemos resignificado, creo que estamos competentemente preparados para poder apoyar a otros en procesos de duelo. Muy bien, doctor. Aquí acabo de revisar la segunda pregunta y sería la siguiente. ¿Qué estrategias como profesional se deben tener en cuenta para no sobrecargarnos o dejarnos afectar de esas situaciones que son tan difíciles? La pregunta es supremamente valiosa, porque de nuevo no solo nos sirve para los que trabajamos en duelo, sino en general para los que trabajamos en psicología. Yo lo aprendí afortunadamente de un profesor de psicopatología de la Nacional y desde entonces, hace 30 años, trato de ponerlo en práctica. Les invito a que ustedes hagan lo mismo. Nosotros, los profesionales en psicología, tenemos que reconocer que somos sensibles, que somos vulnerables a muchas cosas. Y entonces, en ese sentido, en ese reconocimiento de que hay muchas cosas de las que trabajamos con nuestros consultantes que nos impactan a nosotros mismos, nosotros debemos también generar escenarios en los cuales nosotros nos permitamos acompañarnos. Les cuento cuál ha sido mi experiencia. Desde que yo empecé a trabajar en duelo, por todas las instituciones por donde paso, yo genero espacios que yo llamo de higiene emocional. Y son espacios que 15 días, 3 semanas o por lo menos cada mes nos regalamos los profesionales para poner en palabras, para hablar de aquello que en este tiempo de atención nos impactó, para decantarlo, para apoyarnos los unos a los otros, para drenar, para no sobrecargarnos. Ojo con eso, queridos compañeros, tenemos que reconocer nuestra vulnerabilidad. No tenemos que pensar que como somos psicólogos todo está bajo control. No, también necesitamos espacios de apoyo y debemos garantizárnoslos nosotros mismos. Espacios como, qué sé yo, les voy a decir, meditación, yoga, actividad deportiva, etcétera, pero sobre todo, ojalá espacios con colegas. Yo tengo que decir una cosa y es que los psicólogos tenemos que reconocer que somos muy malos pacientes. Que cuando algo nos llega a nosotros y nos impacta, dudamos en acudir a un colega cuando debería ser algo que hiciéramos a mano, de nuevo, por la salud mental. Nosotros mismos debemos desestigmatizar la salud mental y entonces si yo siento que algo me desbordó que debería hacer, buscar a un colega y compartirlo. Entonces, para no sobrecargarnos, para no hacer eso que ahora llamamos burnout, sabiendo que nosotros estamos expuestos, debemos generar esos espacios. No se les olvide una cosa, no sé cuántos de ustedes saben que yo trabajo también con prevención de suicidio. De las profesiones de la salud, quienes más se quitan la vida son los psiquiatras, los médicos y los psicólogos. ¿Por qué? Porque no nos abrimos, porque no buscamos ayuda, porque nos sobrecargamos y porque creemos que como somos psicólogos todo lo debemos manejar nosotros y no. Un, un indicador de salud mental es que reconozcamos cuando algo nos desborda y busquemos ayuda. Ok, doctor, vamos con una siguiente pregunta que sería lo correspondiente a las familias de las personas privadas de la libertad. Y es la siguiente. La familia de la persona
que pierde la libertad también afronta un proceso de duelo? Y de ser así, ¿hay diferencias en esos procesos de duelo? El mejor ejemplo, mejor metáfora de esas circunstancias es Elizabeth Kubler-Ross o eh, los procesos de enfermedad crónica o terminal. Elizabeth Kubler-Ross, cuando empezó a describir el duelo, ella empezó a describir el duelo en las personas que eran sus pacientes. En este caso, equiparémoslo a nosotros. ¿Quiénes viven el duelo? Quienes están privados de la libertad. Pero Elizabeth Kubler-Ross empezó a detectar que no solo quien estaba diagnosticado vivía su proceso de duelo anticipatorio, sino que la familia vivía un proceso equiparable, similar. Y entonces ella terminó haciendo acompañamientos en duelo tanto a los enfermos como a las familias. En este caso podríamos decir que es equiparable. Así como la persona privada de la libertad afronta un proceso de duelo por su pérdida de la libertad, por supuesto que la familia afronta un duelo por ese ser querido al cual ya no tienen acceso y por todo lo que pasó, etcétera. Y los dos lados deberían ser adecuadamente acompañados, contenidos, para que elaboren adecuadamente su proceso. Listo, y nos vamos al parecer con una última pregunta, de acuerdo aquí a los registros, y sería muy relacionada a esta anterior que acabamos de escuchar, y es precisamente cómo se podría trabajar el duelo con aquellas familias de las personas privadas de la libertad, pero que ahora en algún momento pudieran haber perdido su familiar por todas estas variables que entran en juego, riñas adentro, donde precisamente hay dificultades y perdieron su familiar. Sí, yo quiero contarles que, pues obviamente existe la posibilidad de hacer procesos de duelo, ojalá en la que participe toda la familia, pero también quiero contarles que una estrategia, de hecho mi doctorado, mi investigación de doctorado radica en esa estrategia, es que a mí me encanta trabajar a través de grupos de apoyo. Y, por ejemplo, cuando yo puedo juntar a dos familias que están viviendo la misma experiencia, en este caso, dos familias que tengan a un ser querido que haya perdido la libertad y que por estas circunstancias como la que pasó al inicio de esta cuarentena, aquí mismo en la cárcel Modelo, perdieron a sus seres queridos, ese escenario de los grupos de apoyo es supremamente valioso porque les permite a las personas sentir que hay personas más pares que los comprenden más expresamente en el dolor que ellos están viviendo. Una de las cosas sutiles que pasa con los procesos de duelo es que las personas que están en duelo miran hacia todos lados y creen que nadie los puede comprender porque nadie está viviendo exactamente lo que ellos están viviendo. Entonces, la virtud de los grupos de apoyo, cuando yo junto personas o familias que están viviendo una experiencia similar, el, el apoyo, el proceso de duelo se potencia y hace que las personas duren un proceso menos largo, menos tortuoso en el acompañamiento. Entonces, una estrategia interesante y además económica es invitar o llevar a que las personas que están en duelo participen en grupos de apoyo a través de los cuales puedan sentirse acompañados no solo por un profesional, sino por otras personas que están viviendo una experiencia similar. Ok, doctor, no habiendo más preguntas adicionales, quisiera desde lo personal como agradecerle su aceptación a participar en un webinar demasiado interesante de una temática que es también muy sensible para muchas personas, porque seguramente lo que nos acaba de comentar y los aspectos en los que nos ha ilustrado tendrán aplicabilidad no solamente en personas privadas de su libertad, sino también en la cotidianidad general, no necesariamente relacionado con una cárcel. Entonces agradecerle enormemente por esa ilustración tan amplia que nos ha dado, esas metáforas tan impresionantes que yo creo que han ayudado a que cada uno de nosotros logremos aplicar el contenido y el conocimiento que nos ha proporcionado. Es para nosotros una fortuna contar con usted, doctor Pablo, y poder aprender también de lo que sería el acompañamiento psicológico en procesos de duelo, y seguramente pues más adelante me gustaría que pudiera acompañarnos en alguna otra de nuestras transmisiones. Por ahora quisiera entonces
dejarlo descansar, agradecerle nuevamente y también agradecerle a todos los participantes que se mantuvieron presentes escuchando la transmisión y aprendiendo de usted. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Carlos, a todo el equipo que te acompaña. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta hora de la tarde. Un abrazo y pues nada, ojalá que en otra oportunidad nos podamos encontrar. Un abrazo desde el Colegio Colombiano de Psicólogos y que estén muy bien. Perfecto.